Respetadas estudiantes, les doy los buenos días y con ello iniciamos nuestra segunda sesión de la asignatura Axiología y Educación Ética Profesional de la licenciatura en Educación Preescolar en ISAE Universidad. Les doy la bienvenida en este día domingo en el que compartimos esta sesión. Vamos a dividir el encuentro en tres momentos. Que más que sencillos tratan de resumir algunos aspectos importantes del desarrollo de nuestro trabajo habitual, sobre todo en esta asignatura. En primer lugar, vamos a repasar lo que son los conceptos fundamentales entre ética y moral y axiología. Y para ello vamos a repasar con el video que trabajaron en el foro 1, vamos a repasar estos conceptos, ¿sí? Y a partir de esos conceptos, entonces repasamos esta forma tan particular en la que nosotros le ponemos bases a esto que vamos a realizar. Sobre todo porque este trabajo que vamos realizando con esta asignatura se va a centrar fundamentalmente en que la ética del docente debe prelar para poder enseñarle ética a los estudiantes. La materia tiene dos grandes partes, ¿no? Y lo decía la primera sesión, axiología y educación, porque usted debe aprender de esas temáticas, debe aprender qué es axiología, debe aprender qué es justamente la axiología en la educación y cómo la ética y la moral participan de ese proceso. Por el otro lado está la ética del docente, es decir, lo que usted es como persona. Como usted se comporte como persona, usted va a ser mejor o no tan buen docente. Si usted es responsable como estudiante para ser docente, usted va a ser responsable como docente y tendrá moral, decimos, para enseñarle responsabilidad a sus estudiantes. Si usted permanentemente vive con excusas como estudiante de docencia, cuando sea docente, va a estar como un docente que permanentemente tiene excusas para no hacer bien su trabajo. Y eso es lo que le va a transmitir a sus estudiantes. Entonces, la moral no solo se enseña con libros, no se enseña con cuentos. La moral se enseña con la manera de vivir. Y todos, empezando por el que les habla, intentamos vivir lo más organizadamente posible, con nuestros errores, con nuestras limitaciones, con todo aquello que somos nosotros, porque no somos perfectos. Nos equivocamos, aprendemos de la equivocación y tratamos de enmendar, lo hacemos de una manera y no nos dio resultado y cambiamos y la tratamos de hacer de otra, leemos un poco más, leemos un poco menos, de alguna forma intentamos establecer para las personas, pero ante todo para nosotros mismos, una mejor manera de hacer. Entonces, yo no puedo enseñar lo que no tengo. No puedo dar de lo que no poseo. No puedo dar ejemplo de aquello que no creo. Entonces, enseñar valores no es solamente saberme qué es la responsabilidad, qué es la amabilidad, qué es el desarrollo del trabajo, qué son los valores cívicos. No solamente basta saber cuáles son, basta siempre y cuando yo también intente vivirlos. Y el niño se da cuenta de esto. El niño se da cuenta de una docente que le quiere, de un docente que le respeta, de un docente que manifiesta sus valores en él, lo hace en él, en su manera de estar con los demás, y es lo que le enseña. Si él ve un docente, y yo hace poco hice un ejemplo de eso en otro espacio, si él ve que un docente es chismoso, pues eso es lo que él va a ver como la manera de actuar, aunque yo le diga después en la clase que el chisme es malo, pero si él me percibe que yo estoy incluso hablando mal de mis compañeros docentes delante de él, entonces él ve que no hay unidad y que adicionalmente no se respeta. Lo digo porque en esta misma asignatura, pero aquí en la capital, se hizo un foro hace unas 2 semanas, me invitaron justamente al foro y en el foro pues fue parte de las ideas que les comenté. No podemos hablar de educación en valores si el docente no se educa a sí mismo en sus valores. No podemos hablar de enseñar ética si el docente no conoce su propia ética. Entonces, vamos a ponerle el volumen a cada uno de nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, para que esto
aparezca también en nuestra manera de hacer. Les pido atención entonces al material que ya ustedes conocen porque lo trabajamos en el foro número 1 y sobre él vamos a repasar. ¿Alguna vez cómo podemos educar en valores? Yo soy Rumujica y estás en Docente 2.0 y hoy vamos a hablar un poco sobre la educación en valores. El individuo como sujeto histórico-social construye valoraciones y al hacerlo crea los valores y los bienes en los que aquello se representa. Es decir, los valores son edificaciones que perduran y se realizan en el ser humano, por y para éste. Por ende, las cosas naturales o creadas por el sujeto solo adquieren un valor al establecer la relación entre aquellas y éste, quien las integra a su mundo como humanizadas. El ser humano es un equilibrio entretejido de la sociedad, ya que vive condicionado con la cultura que asimila a través del proceso socializador de los grupos a los cuales pertenece. Dicho proceso favorece el aprendizaje de valores, actitudes, creencias, hábitos necesarios para la persona como para participar eficazmente como miembro individual o grupal en la sociedad. El aprendizaje de los valores se logra en la vida con la relación social. De esta manera, las relaciones interpersonales se convierten en la plataforma del proceso de formación, por medio de las interacciones que se crean con personas significativas, es decir, aquellas que dejan huellas importantes en la personalidad del semejante. La vida de la relación con los demás surge originalmente en el grupo familiar y se amplía progresivamente con los demás grupos estructurados en la sociedad. Los valores son parte de un conjunto cultural de nuestros antecesores, la verdadera herencia que nos han sido legados a través de nuestros padres, maestros o quienes ejercieron un rol significativo en nuestras vidas. Desde el nacimiento hasta su muerte, el ser humano se vive en una constante correspondencia con el medio ambiente, mediante una interacción de influencia mutua. Tal interacción se produce en la relación con la naturaleza y la sociedad a la cual forma parte. De esta, el individuo recibe las normas y los valores sociales, las asimila de acuerdo a la inclinación y los utiliza para enriquecer o modificar su propio comportamiento, de acuerdo a sus principios personales. La familia, como grupo inicial de la sociedad, juega un papel determinante en el proceso de formación de valores. Es allí donde se gestan los valores tales como la colaboración, el compartir, la solidaridad, entre otros. Al referirnos en la educación, podemos especificar que en esta época existen algunas tendencias de cambio como son la forma de educar individualmente, educar para la sociedad o tan solo desarrollar la inteligencia para formar un ser integral. Asimismo, partiendo de estas tendencias, resulta explicable la importancia que actualmente tiene la educación en valores. La educación que trata de dar una respuesta diferente a la dada en la educación tradicional, en la que solo la importancia es la acumulación de conocimientos, en deterioro de la formación holística del ser humano, lo que percibe como una existencia afectiva, social y espiritual. Las afirmaciones anteriores permiten señalar que el perfil del docente exige considerar al estudiante como un ser biopsicosocial poseedor de las características individuales, con su propia escala de valores a la que hay que respetar, y esto exige que el educador posea conocimientos de sí mismo y de los otros para poder establecer una relación humanizante en el ambiente de clases y de la enseñanza formativa, como parte integrante del complejo proceso de la socialización por el que los niños, jóvenes y adultos se integran en la sociedad para ocupar su sitio en ella. Igualmente, el ser humano vive en una constante relación con el medio ambiente. En estas están incluidas otras personas de diferentes características,
lo cual exige un proceso de adaptación e implica que sea capaz de asumir una actitud reflexiva y ética ante las situaciones presentes en el medio externo, las cuales deben ir solucionando interpersonalmente para la convivencia en su medio social. Dependiente siempre de reglas, normas, derechos y deberes. Es importante lo que va diciendo la profesora Ruth Mujica en el video por tres aspectos que quiero destacar para ir haciendo resumen de ello. Lo primero, nuestras normas de convivencia son normas sociales, por lo tanto no son impuestas por mí, son externas y diferentes a mí y tienen que ver también con las costumbres sobre las cuales cada sociedad se organiza. Les voy a poner un ejemplo y tiene mucho que ver con algunos de ustedes. En cada una de las sociedades, Panamá es una sociedad completa, y cuando digo completa, única en todo su territorio, con una constitución. Pero las áreas comarcales tienen algunas normas propias y unas maneras de hacer. Más que normas, son costumbres. Y son costumbres respetables porque son parte de su historia social. Y así sucede en muchos países de América Latina donde hay originarios. Todos nuestros hermanos originarios en cada uno de sus lugares tienen una manera de hacer, una convivencia que expresa algunos valores, algunas normas, algunas costumbres. Eso es lo que a nivel social nosotros vamos a conocer como una moral social. La ética se va a centrar en el análisis de esa forma de actuar. Es decir, la moral es la que me va a hablar de las costumbres y de las maneras como debo comportarme. Esté en una comarca A, en una comarca B, en un país A, en un país B. La ética es el análisis que hacemos sobre esas situaciones, bien sea desde dentro o bien sea desde afuera, y analizo, bueno, cómo es el modo de comportar de un cuna, o cómo es el modo de comportar de un emberá, o cómo es el modo de comportar de un capitalino, o cómo es el modo de comportar de un tico, o cómo es el modo de comportar de un colombiano. En cualquiera de esas formas, la ética es el análisis, y por eso es una disciplina filosófica que se encarga del análisis sobre el comportamiento de la persona en sociedad. La moral es el propio comportamiento entendido desde las costumbres. Y la axiología, y es el tercer aspecto que quiero mencionar, la axiología es lo que va a centrar de ese comportamiento a lo que nosotros vamos a llamar valores y virtudes, que son concepciones, y por eso se usa valor, ¿no? Que creemos suficientemente importantes, relevantes y que nuestras nuevas generaciones, que serían nuestros niños, deban vivir. Pero lo propio, dice ella, no es solo que nosotros yo le enseñe a mi hijo que él deba respetar y entonces le enseño el valor del respeto, sino que yo lo respete, sino que él sienta que yo le estoy respetando, que él sienta que yo soy un hombre respetuoso, que yo soy un hombre sincero, ¿sí? Sin tratar mal a la gente, nosotros podemos ser sinceros y a eso le llamamos asertividad. Entonces, si yo le digo, pero no le hables mal a la gente y él me escucha con ustedes ahora hablando y yo les hablo mal a ustedes, él va a aprender más del ejemplo que yo le estoy dando, que es negativo, por supuesto, que de que yo le repita todos los días, tienes que hablarle bien a la gente. No queremos nosotros personas violentas, no los violentemos, no les estemos pegando a nuestros hijos, por ejemplo, ni no solamente pegando, a veces le pegamos incluso en público. Y yo he visto en las vías de este país, cuando uno va hacia el interior o aquí mismo, sin querer, en algunas escenas donde una mamá, para reprender o para llamar la atención de su hijo, inmediatamente le golpea. No solamente le golpea en público. Y no es que esté criticando los modos de enseñanza. Lo que estoy diciendo es que el ejemplo va a ser más fuerte que la palabra. Entonces, tener claro que la ética, la moral, la axiología, disciplina que estudia los valores de cada sociedad, nos hace ver una manera diferente de comportarnos.
Si yo les diría ahora y cada una va a responderme en el chat de la llamada, en este chat, a donde ustedes, como la mayoría están en el teléfono, debe decir mensajes de la llamada. Si yo les diría, ¿qué es más importante? ¿La familia o el amor a Dios? ¿Qué responderían ustedes? Este es un ejemplo que siempre hago. Para ustedes, esta respuesta es individual. Aquí no hay respuesta buena o mala. Y ya les voy a decir por qué. En principio no hay respuesta buena o mala. En principio, cada una de ustedes dígame qué considera más importante. Lo pueden escribir. ¿Sí? Ya después, si alguno quiere explicarme su respuesta, lo puede hacer, no hay ningún problema. Lorena Quintero nos coloca el amor a Dios. Si el nombre que aparece no es el suyo propio, solamente me lo coloca. De todos modos, ya vamos a pasar lista. Lorena nos coloca el amor a Dios. Just Daily, el amor a Dios. Ana Abrego, la familia. ¿Sí? Seguimos. No es una respuesta fácil. Emily, el amor a Dios. Roginet, el amor a Dios. No es una respuesta sencilla, es una respuesta que hay que analizar bien. Es una respuesta que puede tener varias maneras de mirarse. No es una respuesta fácil. ¿Qué quiero lograr con la respuesta? Más allá de saber cuáles son sus prioridades, que eso está bien, es que entendamos que cada uno va a responder diferente. Se va a parecer, ¿sí? Yaisuri respondió también el amor a Dios. Cada uno va a responder y van a parecerse respuestas parecidas. Jacqueline también amor a Dios. Hasta ahora solo el amor a Dios, porque de ahí se empieza para mí todo, el amor, el respeto. Ok, entonces Lorena nos explica, que fue la primera que habló. Ana Abrego pone la familia y Gustavo también responde la familia. Yo respondo la familia. ¿Por qué? Y fíjense por qué. Yo voy a dar mi explicación de la respuesta, así como Lorena nos ha dado la explicación suya, que me parece muy buena. ¿Por qué todas las respuestas son buenas y no hay respuesta mala? Primero, porque no es un problema ético. No es un problema de ética, es un problema de valores. ¿Y qué pasa con los valores? Los valores, nosotros cuando analizamos los valores entran en una escala. Por eso hablamos de escala de valores. Cada persona tiene su escala de valores. Hagan este mismo ejercicio con sus estudiantes y póngale otros valores y se va a dar cuenta, incluso póngale 5 valores y pídale que vaya a su casa. Ya te voy a decir, Ercilia, por qué pienso diferente de ti en eso que estás diciendo. Ya te voy a comentar. Pídale a sus niños, cuando tengan la oportunidad, déle 5 valores y mándelos a casa y pídale con sus papás, una tarea con sus papás, con el adulto significativo que le cuide. Y dígale cuál debería ser el orden en su familia. Eso sí, aclare, el orden en su familia de esos 5 valores. Y va a venirle, si son 20 niños, 20 respuestas diferentes. Eso se llama escala de valores. Las sociedades tienen escalas de valores, pero los seres humanos tenemos escalas de valores. En la escala de valores establecemos el orden, la importancia y la prioridad que cada valor tiene para nosotros. Ercilia nos dice, primero a Dios, porque es el que nos guía para dar amor a la familia. Y yo te voy a decir que por qué creo en la familia a la inversa de eso que dices. Yo conocí a Dios en mi familia. Por tener la familia, por la importancia de la familia, es que yo conocí a Dios. Entonces, no es que Dios es menos, no. Hablé de qué es más importante, el amor a Dios o el amor a la familia. No dije quién era más importante, si Dios o la familia. Dije qué es más importante, cosa. ¿Qué es más importante? ¿El amor a Dios o el amor a la familia? No hablé del amor a la familia, hablé de la familia. Y yo coloco la familia porque la familia es donde se nos enseña, primero, a conocer a Dios y segundo, a amarle y a verle como lo más o como el más importante de nuestra vida. ¿Sí ven la diferencia? No es que yo tenga la razón, no es que Ercilia no la tenga o no es que Lorena no la tenga o todos los que colocaron el amor de Dios
no la tengan. No, lo que les estoy diciendo es el argumento. Mi razonamiento, estoy haciendo razonamiento ético. Mi razonamiento ético dice, para mí la familia es importante, es lo más importante, porque allí aprendí a conocer a Dios, pero también aprendí a querer a personas a las que no tengo oportunidad de no querer, porque los amigos usted los elige, pero a la familia no, ¿sí? Con los defectos que tenga y con las virtudes que tenga. Usted no elige a su familia, la familia le ha elegido a usted en todo caso porque usted nació allí, ¿sí? Yo quise nacer en una familia en Dubái, pero nací en otra familia en América, por poner un ejemplo. Entonces, eso no lo elige, uno aprende a querer y aprende a respetar ese espacio donde nació. Es lo primero que conoces. Tú lo primero que ves es a la madre, no ves a Dios. Tú lo primero que conoces es el amor de tu madre, no es a Dios. Ella con su amor te enseña el amor de Dios, o tu abuela o tu familia entera. Entonces, por eso digo, ¿qué es importante? Y aquí vuelvo, no hay respuesta correcta, no hay respuesta mala, no hay respuesta buena. Es la respuesta en función de lo que vivimos los seres humanos. Y con esto termino esta parte. Es lo que vivimos los seres humanos. Si un niño vive maltrato y ve el maltrato de su padre o ve el maltrato de su madre, es probable que allí las condiciones de respeto sean diferentes. Entonces ya no le tengo respeto, le tengo miedo. O sea, estaríamos entrando en varios temas muy difíciles. Y eso les va a tocar a ustedes al momento de educar y educar niños, porque usted educa al niño y a sus circunstancias. Usted va a educar al niño y va a educar su vivencia. Usted va a educar a un niño que tiene una familia detrás. Usted va a educar a un niño que tiene traumas. Usted va a educar a un niño que también tiene felicidad. Usted va a educar a un niño que tiene alegrías. Usted va a educar a un niño que tiene tristezas. Usted va a educar a un niño que tiene una vida detrás de él, como la tiene usted. Entonces, por eso insisto desde el primer punto con el que arranqué la sesión. No es solamente enseñar en valores, sino es enseñar en valores desde mis valores. Es enseñar en valores desde mi forma de ser, desde mi forma de hacer y desde mi forma de crecer. Entonces, ese primer punto debe quedar muy, muy claro. Vamos a un segundo punto y pueden levantar la mano si quieren hacer algún comentario con lo que estoy poniendo en pantalla en este momento para que vayamos precisando esta segunda lección. Fíjense, necesitamos hablar de la teoría del desarrollo moral. Entonces, ya no es solamente tener claro que yo como docente soy un ejemplo y que nada más no basta con enseñar la responsabilidad, sino que también enseño a ser responsable con mi manera de ser responsable, a ser cariñoso con mi manera de ser cariñoso, a ser respetuoso con mi manera de ser respetuoso. Y tengo la teoría del desarrollo moral de Lawrence Kohlberg. Kohlberg es el autor de esta teoría del desarrollo moral. Brevemente, tienen un video explicativo en la lección número 2 la lección número 2 del campus virtual. Les va a aparecer tanto esta presentación que les estoy mostrando como un video explicativo. Tiene sonido, tiene música y tiene mi voz, donde voy explicando para que repasemos, ustedes puedan repasar todas las veces que deseen este material. ¿Qué pasa con Lawrence Kohlberg? Él establece una manera de organizar cómo desarrollar la moralidad. Lawrence Kohlberg es pupilo, es seguidor de Jean Piaget. Y Jean Piaget, si usted recuerda que debe haberlo estudiado ya, hizo unos estadios del desarrollo cognitivo, del desarrollo de la persona, del niño. Esos estadios, Lawrence Kohlberg los reorganizó, o los utilizó, mejor dicho, los utilizó para establecer su propia teoría del desarrollo moral. Y se concentró, es decir, con todo lo que dice Piaget, él se concentró entre tantos aspectos que desarrolla el niño, él se concentró en el desarrollo de la moralidad. ¿Y cómo hizo? Bueno, estableció la etapa preconvencional. En ella, el sentido moral del niño es controlado externamente. Las reglas
provienen de las figuras de autoridad, tales como padres o maestros. Los niños juzgan sus acciones en función de sus consecuencias. Por ello, es fundamental en el preescolar revisar las formas en que les pedimos y damos órdenes a los estudiantes. El niño debe obedecer y al obedecer, obedece según la función y característica de la autoridad que está con él, del adulto significativo. En ese sentido, ese obedecer, y como dice la presentación, tiene unas características importantes porque se le orienta al niño normalmente entre la obediencia y el castigo, ¿sí? Si obedece, le va a ir bien, y si no obedece, se le va a castigar, no a golpear. He hablado de castigo como una forma contraria a la actuación del niño, del niño efectivamente, ¿no? Se va a quedar un rato más en el salón terminando su tarea porque fue disruptivo en el modo como participó en la actividad. Ahora va a pedir una disculpa a su compañerito porque lo mordió. O sea, esas acciones que llamaremos castigo para entendernos, pero que por supuesto tienen una estructura un poco más de restitución de aquello que el niño no hizo, aunque él no tiene toda la conciencia, está haciendo o puede haber tenido comportamientos que hay que de alguna manera hacerle ver. No maltratar, que es importante, distinguir una cosa de otra. Y también tenemos que entender que él puede estar viviendo una acción individualista, generalmente, y también una orientación instrumental, es decir, él no tiene conciencia moral. Por eso se habla de preconvencional, es decir, está antes de comprender que existe una convención, que existe una forma de hacer. No robar. Entonces usted le puede decir al niño de preescolar, no, robar es algo malo, por lo tanto no hay que robar. Y él lo va a repetir, pero no lo va a incorporar en su manera de hacer. Él lo va a incorporar en su memoria, pero él no tiene todavía el desarrollo elaborado como para decir que robar es quitarle a otro algo de su posesión y es lo mismo que me pudiesen hacer a mí que no me gustaría. Por lo tanto, es algo negativo. Ese análisis que yo acabo de hacer no lo va a hacer en la etapa preconvencional. Por eso se llama así. Está antes de que el niño comprenda que algo está bien o mal. Por eso la axiología tiene relación con la ética. La ética es la que va a decir esto está bien, esto está mal, de acuerdo a las convenciones, a las normas, pues para entendernos así. Entonces, la norma está fuera del individuo. Fíjense que el tercer párrafo nos lo va a decir. Permíteme para usar el apuntador. La norma está fuera del individuo y el razonamiento. Nivel convencional. Perdón, disculpen. En él, el sentido de la moralidad, la etapa preconvencional, en ella, el sentido moral del niño es. Entonces, fíjense, la norma está fuera del individuo y el razonamiento se basa en las consecuencias físicas de las acciones. En algunos casos, si hay no es que haya golpes nada más, sino que lo siento un rato. A veces cuando decimos que no está bien, por cierto, no se va a quedar sin ir al recreo, no, le vamos a disminuir el tiempo del receso, porque el niño debe socializar en ese espacio. Por supuesto, no lo debe sentir como un premio, pero debe ir al baño, debe beber agua, debe desayunar, si es el caso de desayunar o merendar. Eso él debe hacerlo porque eso no es un premio, eso es una necesidad básica. Ojo con eso, maestras y maestros de preescolar, maestras y maestros de primaria. El niño no debe, o sea, no podemos castigarle con sus necesidades básicas. Son las otras necesidades las que usted le va a disminuir para que él sienta que su actitud lo llevó a eso, pero por eso una cosa no tiene que ver con la otra. Si un niño es castigado por una acción disruptiva, por una acción que hizo que no fue positiva, y ese niño tiene media hora, 20 minutos, pues yo en 10 minutos voy a procurar que él haga su merienda sentado, aunque sea en el patio o en el espacio de recreación, se sienta, va a merendar, va a tomar agua, porque yo debo
cuidar al resto también, ¿no? ¿Sí? Eso también es verdad. Entonces usted se sienta aquí conmigo mientras yo veo al resto, o usted se sienta mientras yo veo al resto de pie, lo voy viendo ayer, ya comió, vaya a tomar agua, ya comió, vaya a lavarse las manos, vaya a orinar, si es que necesita ir al sanitario, y se vuelve a sentar allí. Esa es una forma en que él puede ver que hizo algo indebido y que por lo tanto recibió una acción diferente a su momento de receso. Pero sus necesidades básicas deben estar cubiertas. Nosotros no somos quienes para impedir que sus necesidades básicas estén cubiertas. Eso hay que hacerlo. ¿Por qué? Bueno, porque el niño después en la clase siguiente va a seguirte molestando porque tiene ganas de ir al baño, porque tiene sed o porque tiene hambre. Y esas son necesidades en el estadio, en el espacio en que ese niño está, son irreconciliables. Hay que desarrollarlas. Esta fase tiene un paralelo, lo dice al final, es la etapa sensoriomotora de Piaget, donde el niño no tiene un marco conceptual más allá de sus propios sentidos y movimientos. Entonces, ojo con eso porque es la etapa que más se trabaja en preescolar. Es muy común en el preescolar ver todo este tema. Entonces, usted en el preescolar inicia el desarrollo moral. No es que en la etapa preconvencional no se pueda hacer nada, no, señor. Lo que quiero decir es que ellos tienen menos conciencia. Ellos van a responder más por acciones. Por eso cuide mucho sus acciones. Cuide mucho de levantar la voz y que se sienta que lo está gritando. Cuide mucho de respetar sus necesidades básicas, porque es importantísimo diferenciar una cosa de otra. Pero también cuide mucho que si usted le dice que hoy no va a estar disponible para jugar con sus compañeritos en la hora del receso, cúmplalo, porque eso también va a ayudar a que él vea en usted seriedad en la reprimenda que colocó al estudiante. ¿Estamos claros? Nivel convencional. En él, el sentido de la moralidad del individuo está ligado a las relaciones personales y sociales. Los niños aún aceptan las reglas de sus figuras de autoridad, pero ahora creen que es necesario para poder garantizar las relaciones positivas y un orden social. El término convencional va a ir de la mano con esta característica. Se crea una convención, es decir, el niño ya no solo obedece, sino que está de acuerdo que esa es la manera de obedecer y por lo tanto de actuar para poder estar en consonancia con los demás, con el grupo. Es importantísimo trabajar con los grupos y ofrecer ideas de moralidad y de ética. Evidentemente, vienen con distintas concepciones de casa. La idea es generar normas y que éstas tengan un sentido, para que no solamente se obedezcan, sino que además se asuman. Entonces el niño pasa de no reconocer la convención a reconocerla. Y reconocer la convención es justamente tener un poco más de conciencia sobre los procesos y sobre el orden, sobre la norma que debe existir, ¿no? Esta etapa es mucho más arriba, digámoslo así, en términos de edad, y ya va a ser una etapa posterior al 4º grado, más o menos. El niño ya tiene en ese momento esperado, todo esto es aproximado, ¿ok? Es aproximado, pero son las formas que Kohlberg, en función de los estudios de Piaget, establece cuándo va a haber más consistencia. Por eso se dice que el 4º grado es uno de los grados más difíciles en la primaria, porque coincide con la edad, y está hecho así, coincide con la edad donde va a haber mayor reconocimiento de los conceptos. Entonces, por eso arranca desde allí y la mayoría de las personas suele vivir esta etapa. La etapa convencional es la etapa más común de todos los seres humanos. Inclusive ustedes y yo podemos estar en esa etapa y no haber avanzado de allí. ¿Por qué? Bueno, porque es la forma de establecer que respeto por las normas, respeto por las convenciones y además las obedecemos. No le ponemos mayor
énfasis a si son buenas o si son malas, si son las oportunas o no son las oportunas. Pasa después, si hay ese análisis, que es la etapa siguiente. La etapa La etapa postconvencional es esa etapa donde los individuos alcanzan sus propios principios éticos. Somos capaces no solamente de ver lo que debemos hacer y cumplir, sino también el trabajo sobre los derechos básicos, la vida, la libertad, la justicia. Es decir, no solamente vemos las reglas que existen, sino que somos capaces de propiciar nuevas reglas, nuevas formas para un mejor hacer. Esta fase dice existe una mayor comprensión de que los individuos son entidades separadas de la sociedad y que puede llegar a un punto en que los individuos conscientemente, sabiendo que no está bien, desobedecen, pero con conciencia, porque además generan sus propios principios éticos. O sea, pueden llegar a ser muy buenos o pueden llegar también a ser muy malos, ¿sí? Entonces, esa etapa postconvencional no es solamente que es bonita, también puede tener su fase totalmente negativa para individuos que ya ven las normas sociales como nada, no les importa absolutamente nada, ni sus consecuencias. Eso es importante, ni sus consecuencias. Viéndolo desde el punto de vista positivo, que es como lo estaba viendo Colbert, se habla pues del desarrollo de los principios universales, es decir, que ya no solamente el respeto como valor lo voy a ver en mi comunidad, sino que soy capaz de verlo fuera de mi comunidad y el respeto es un valor universal. ¿Ok? Entonces, estas son las tres fases del desarrollo moral de Colbert: preconvencional, convencional y postconvencional. Ética, persona y sociedad. Hoy hablaremos de niveles de razonamiento moral, propuesto por el psicólogo Lawrence Colbert. La teoría de Colbert cuenta con tres niveles: el preconvencional, convencional y postconvencional. El primer nivel se considera individualista, se da entre los 4 y 9 años. El segundo se considerará personas cercanas, de 10 a 13 años, aunque algunas personas nunca lo desarrollarán. El tercer nivel se considera a todos y se llega aproximadamente a los 13 años o nunca. Cada nivel se compone de 2 etapas, estas conforman 6 etapas en total. La primera etapa del nivel preconvencional consiste en la heteronomía. Velo de la siguiente forma: Pablito no puede jugar patinetas porque es peligroso. Mamá, quiero jugar patineta. No, Pablito, es peligroso. Él obedece ciegamente a su mamá para evitar el castigo. La etapa 2 consiste de un intercambio instrumental. Un ejemplo puede ser el siguiente: Pablito, si quieres tener tu patineta, tendrás que sacar 100 en tu examen de matemáticas. Oh, está bien, mamá. Él obedece para obtener un beneficio. Nivel convencional. En la etapa 3 se desarrolla la empatía y mutualidad del individuo. Pablito pertenece a un club de patinetos. A Jorgito, su mejor amigo, se le rompió su patineta y está muy triste, así que Pablito decide comprarle a su amigo una nueva. ¡Gracias, Pablito! La empatía a sus semejantes ha movido a Pablito. En la etapa 4 se desarrolla el sentido de ley y orden. Pati Patinetas desea entrar al grupo. Sin embargo, el grupo no admite niñas. Quiero entrar al grupo, soy muy buena patinando. Vete con tus Barbies, Pati Patinetas. Se siguen las reglas del grupo sin cuestionar. Nivel postconvencional, etapa 5, consiste en la utilidad. ¿Por qué Pati Patinetas no puede ser parte de nuestro grupo? Ella patina muy bien y deberíamos incluirla. Pablito empieza a cuestionar y justificar reglas del grupo. La última etapa es la autonomía. El individuo podrá mantener un punto crítico ante las normas y cambiarlo si es necesario. Bienvenido al club de los patinetos.
Esto nos sirve entonces también como resumen de lo trabajado en el desarrollo moral. ¿Cómo lo vamos a aplicar entonces en el desarrollo moral y cómo vamos a trabajar eso en un diseño que es nuestro trabajo final? Entonces, fíjense, voy a abrir una lista de ustedes donde vamos a desarrollar las acciones del trabajo final. ¿Ok? Esa lista se las voy a compartir al grupo para que ahí quede claro qué es lo que deben hacer. O sea, ¿qué es lo que deben hacer? No. ¿Cuál es el valor que van a trabajar? Yo les voy a explicar entonces lo que nos queda pendiente para que trabajen en función de eso. Ok, vamos a eliminar por aquí. Ok. Tengo el listado de cada una de ustedes y allí yo les voy a colocar el valor con el que van a trabajar. Voy a ir al área de tareas de nuestro campus virtual para que precisemos estas acciones. Bueno, ya que estoy por aquí, voy primero a precisar dos tareas. La primera es, ahí tienen las fechas, ¿no? Para trabajar y ponernos al día. Esto es más de la lección 3, que lo trabajaremos en la próxima clase del próximo día domingo, que es la clase de cierre. En esa clase vamos a profundizar un poquito sobre el código de ética del docente panameño. Para ello, tienen en la lección 3 un archivo, un documento sobre la ética del docente panameño. Concretamente tienen el código de ética del docente panameño y tienen un video de apoyo para esa información. Necesitan verlos ambos porque en el video está el código anterior y en la lectura está el código actual. Poco para que puedan ver la transición. No es que uno sustituya al otro, sino que uno ayuda a comprender el otro. Lo van a ver utilizando la rutina de pensamiento: pienso, me intereso e investigo. No es la rutina que utilizamos en la primera actividad, que es veo, pienso, me pregunto. Esta es pienso, me intereso e investigo. Igual las instrucciones están en la propia rutina. Lo mismo que la vez pasada. Van a realizar la revisión teórica del código de ética, ven el video, llenan la rutina y en el foro 2, van a compartir sus respuestas, van a copiar las respuestas de ustedes, que no las tienen que copiar de internet porque son personales, y las comparten en el foro y ahí se discute sobre la ética del educador. Esa misma rutina, el documento, lo suben en tareas. Entonces, el mismo documento les sirve para una nota en foro, que es trabajo grupal, y una nota individual, que es trabajo, en este caso, del documento de la rutina. ¿Ok? Exactamente igual que con el foro 1. Solo que la rutina cambia, claro está, y cambia el contenido. ¿Preguntas sobre esto? ¿Queda claro esta primera actividad? Es para que las tengan listas al momento de la próxima clase. Segundo, voy al área de tareas y termino en el área de lecciones para que vean los materiales. Ok, tarea 4, pienso, me intereso, investigo, que es trabajo individual. Y para que no se pierda la oportunidad de explicarles, está la tarea 5, que sería rutina de pensamiento SQA. Y usted me dirá, pero ya la hicimos. Sí, hicieron la parte 1. Ahora toca la parte 2, el cierre. Se recuerdan que esa rutina tenía 3 columnas. ¿Qué sé? ¿Qué quiero saber? ¿Y qué aprendí? Falta la rutina, la columna que aprendí. Entonces, con el mismo archivo que utilizó en la primera tarea, lo completa con la tercera columna y con la parte inferior y lo entrega. Eso es también para mirarlo el próximo día 13. Y del trabajo final, que es lo que voy a hablar ahora, es esta tarea 3. Por eso la dejé para el final, para explicarla ya de último. Allí sí tienen hasta el 26 de agosto, es decir, tienen una semana más a la semana que viene, ¿ok? Para que puedan tener 15 días para realizarla. ¿Qué les pido?
Es lo que tienen en pantalla. Intervención para la enseñanza de valores en el preescolar. ¿Cuál es el propósito? Apreciadas y apreciados participantes, desarrollar un diseño situado en la educación preescolar. ¿Qué quiere decir situado? Que es pensado para niños de 4 o 5 años. Ni puede ser de preescolar, ni puede ser de 3. Bueno, puede ser de 3 porque esos niños sí pueden ir al preescolar. ¿Ok? Entonces, repito, trabajo final. Intervención para la enseñanza de valores en el preescolar. Es un diseño, van a desarrollarse el propósito, un diseño situado en la educación preescolar que muestre las estrategias y actividades que se deben utilizar para trabajar y formar en un valor o virtud previamente establecido. Previamente establecido. Ese valor yo se los voy a asignar. Por eso les decía que tengo la lista de ustedes y esa lista la voy a colocar aquí, pero también la voy a colocar en el grupo. Entonces usted se va a buscar. Por ejemplo, por decir un nombre, Ábrego Guerra Dalila y ahí le pongo el valor solidaridad. Estoy poniendo un ejemplo, no he dicho que es solidaridad. El valor X, ese es el valor que usted va a desarrollar. Todas van a tener un valor diferente, no se van a repetir. De tal manera que lo que usted comparta lo pueda replicar y lo pueda compartir con sus demás compañeros. Entonces todos sepamos cómo se trabaja la solidaridad, cómo trabajar el respeto, cómo trabajar los valores cívicos, cómo trabajar la laboriosidad y así un sinfín de valores que se van a dar cuenta ahora que existen. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje? Que usted construya una propuesta didáctica para desarrollar valores y virtudes con base en la edad adolescente. La teoría del desarrollo moral, que es lo que acabamos de terminar de ver de Lawrence Kohlberg, y las nuevas tendencias didácticas en educación preescolar, que son las que ustedes estudian en su carrera. ¿Hay alguna pregunta? Estoy viendo por aquí. ¿Alguien levantó la mano o tiene alguna pregunta? Ok, sigo. Tareas. Desarrollará una planificación de aula de 5 días, de una semana. Usted va a dedicarse lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿sí? A esa actividad. Desarrollará una planificación de aula estableciendo edad de los niños, características de ellos, ¿sí? Dónde viven, cómo viven, de qué zona vienen, cuánto tardan en llegar, en irse. Van a ubicarse en un preescolar o que sea cercano a ustedes o donde hayan ido alguna vez o donde ustedes estudiaron, como ustedes deseen. Se van a ubicar en un preescolar real y van a, de alguna manera, diseñar cuáles son las características de ese preescolar. Contexto local de la escuela, está al lado de la iglesia, está al lado de una iglesia cristiana, está a la orilla de la calle, está a la orilla de la vía pública. Ustedes explican en dónde está la escuela y esas características. Sencillo, no es tampoco que tiene que ser un documento de 20 páginas. No, tiene que ser directamente al grano. Van a indicar de cada día los objetivos de aprendizaje, las actividades y recursos a utilizar. Lunes, usted le tocó el valor solidaridad. Entonces, ese es su valor, ¿verdad? El lunes, ¿cuál es el objetivo de aprendizaje para el día lunes? Sobre el trabajo, sobre el desarrollo, la formación de la solidaridad. ¿Qué actividades o qué actividad, una al menos, van a hacer los niños el día lunes, una semana dedicada a la solidaridad? Entonces, el lunes los niños harán estas actividades y los recursos que van a utilizar. Advierto de una vez, si usted dice que va a utilizar un cuento de la solidaridad, tiene que ponerme el cuento. Si usted dice que va a usar un video para mostrar la solidaridad, un video animado, usted tiene que ponerme el enlace del video. Si usted quiere utilizar un rompecabezas, usted tiene que ponerme foto del rompecabezas o ponerme el rompecabezas en el documento. ¿Estamos claros? O sea, todo recurso, o sea, así que piense bien el recurso y no se ponga a estar inventando algo que no tiene. Quiero trabajar una canción de la solidaridad, usted pone el enlace de la canción de la solidaridad. Como es un documento que usted va a entregar en línea, yo puedo con el enlace acceder y ver el video, con el enlace acceder y ver, escuchar la canción, con el enlace ver el cuento que está en internet.
¿Estamos claros? Entonces, todos los recursos y actividades, piénseselos bien, porque eso es lo que usted va a demostrarme en el diseño. Presentará los recursos y medios a utilizar durante las sesiones planificadas. 5 sesiones, ¿sí? Puede ser, estoy poniendo un ejemplo, una semana dedicada al valor, a los valores, o un mes y usted le coloca 5 semanas, pero tiene que ser 5 semanas de trabajo, una actividad semanal, como usted lo quiera hacer. ¿Está bien? O las 5 días de la semana o 5 semanas en un mes y pico, donde usted quiere trabajar ese valor. Para compilar su diseño, va a realizar un documento que utilizará como soporte para sustentar después, por 3 minutos, su propuesta con sus compañeros y facilitador a través de un video. Y me explico. Bueno, ahí dice el PowerPoint, la verdad que no es un documento. Puede ser un documento de Word, pero puede tener los enlaces, las fotos, todo eso. Como somos muchos, en una clase no vamos a poder ver el trabajo de todos. Y la experiencia me ha dicho que decirle 5 minutos es decirle 10, 15 minutos, porque yo quiero hablar más, porque quiero explicar más, porque quiero leerle a los compañeros todo lo que dice el documento, y no entendemos que una sustentación es el resumen de mi trabajo y no es escribir o leer todo mi trabajo. Entonces, para eso, en las últimas grupos, lo he hecho por videos. Es decir, usted después que ha hecho su trabajo, se va a grabar con su celular, como usted quiera. Se va a grabar por 3 minutos, 3, no 5, no 6, videos que pasen de los 4 minutos máximo, videos que no pienso abrir, advierto. Así que son 3 minutos, porque es un resumen de su trabajo. Vaya directo al grano, no pretenda poner en el resumen todas las estrategias que usted pensó, no, vaya al grano. El lunes trabajaremos esto, el martes esto, o sea, ni tan calvo ni con 2 pelucas, dicen por allí, ¿verdad? 3 minutos, porque en 3 minutos se puede decir muchísimo. Entonces, hace su documento y se graba por 3 minutos. Y allí, pues, ese es su sustento. Lo va a subir en la plataforma. ¿Qué le va a permitir subir en la plataforma? El documento, el trabajo, y puede que suba el enlace del video. Puede subirlo en YouTube o lo sube en Drive y me comparte el enlace, que también puede ser, y ahí me lo comparte. Si usted ve que el peso del video no se lo permite la plataforma, porque no se lo va a permitir, no permite subir videos porque son muy pesados, de todo usted lo puede intentar, ¿no? Entonces me lo envía al correo. Me pone su nombre, su cédula y el grupo al que pertenece. ¿Está bien? Esa fecha tope de envío no es 12 de agosto, es hasta la semana siguiente. Ahí hay un error. Ya se los voy a corregir delante de ustedes para que no haya sorpresas. Permítanme revisarlo delante de ustedes. No es 12. Es que de hecho aquí abajo dice 26. Ya yo había puesto 26. Y aquí sería el documento. Ok, delante de ustedes está corregido. Recuerden que esto tiene un valor del 40%. Eso tiene 20% del documento y 20% del video de sustentación. ¿Está bien? Preguntas sobre este trabajo final o sobre las actividades pendientes. A ver. Bien, vamos a pasar entonces la asistencia. Debo entender que se comprende el trabajo. Domingo 6, ¿verdad? Vamos a pasar a asistencia.
Ok, vamos a... Vamos a ir escribiendo en el chat. Esto es hoy. Perfecto. Ok. Vamos a... Ok. Fíjense lo que vamos a hacer. Les voy a dejar de compartir un momento y les voy a compartir un código QR. Tómenle fotos, por favor, con su propio celular, inclusive, si es posible, para que quede registrada su asistencia. ¿Ok? Ok, ese código que está allí, por favor, si lo pueden, si le pueden tomar foto con su celular, es un código que permite tomar la asistencia. Ok, igual voy nombrando a todas las estudiantes que tengo aquí. Por favor, abran su micrófono y me dicen presente, o si no pueden abrirlo en el chat, me lo van diciendo. A ver, Ábrego Dalila. Presente. Perfecto. Ábrego Ana Lucía. Presente. Idalides Baker. Itzel Becker. Presente. Bonilla Dailis. Presente. Castillo Yulitza. Georgette Miliska. Guerra Yusdeilis. Presente, profe. Muy bien. Jiménez Yorleidis. Martín Celibet. Presente, profe. Montenegro Petronila. Morales Janet. Palacio Roginet Ernesto. Presente, profe. Excelente. Quintero Lea. Lea Mireya Lorena. No, no está. Me avisó que no estaba trabajando. Quirós Itzabet. Ríos Emily. Presente, profe. Muy bien. Rolet Danixela. Presente. Muy bien. Sam Gimabel. A ver. Lorena Quintero. Ah, sí está. Qué bueno. Perfecto. Gimabel. Santo Ercilia. Sí está. Presente, profe. Muy bien. Erika Smith. Dayana Smith. Taylor Jacqueline. Presente, profe. Muy bien. Troya Yaisuri.
Presente, profesor. Muy bien. Villagra Nitzia Presente, profe. y Villagra Itzaida. Presente, profe. Perfecto. Bien. Esto está así. Hay algunos compañeros que no habían formalizado su inscripción, por lo tanto, la norma nos pide retirarlos del campus. Si alguno no nombré es porque no está en el campus por retiro, por falta de inscripción en el U-Online. Cualquier eventualidad deben resolverlo con el profesor Palacios en la sede de la universidad. Preguntas con respecto a los contenidos. Repaso que hicimos 3 cosas. Una, revisamos conceptos fundamentales de ética, moral y axiología. Si hay dudas, hay que volver sobre los documentos recomendados. 2, trabajamos el desarrollo moral de Lawrence Kohlberg, un poco para entender cómo se estudia, cómo se trabaja el desarrollo moral del niño, sobre todo el niño preescolar, que es al que ustedes van a formar. Y 3, trabajamos las tareas pendientes. La lección 2 se centra en lo que acabamos de hacer hoy y nos permite ir preparando el trabajo final, cuyos aspectos tienen en el espacio de tarea, la tarea 3. Y en la tarea 4 tienen la posibilidad de adelantar la lección 3, que es la que vamos a trabajar la próxima semana, donde vamos a revisar la ética profesional del docente panameño. Allí tienen el foro 2 y la tarea 4. Y para cerrar la asignatura tenemos la tarea 5, que es sencillamente organizar sus ideas y decir qué aprendieron de la materia. Lo pueden hacer pues una vez que ya hayan hecho las tareas o hayan adelantado, para que tengan más conciencia de aquello que han aprendido en la asignatura. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud, necesidad? Excelente. Bueno, Buenas, profesor. Una pregunta. El otro domingo, ¿a qué hora nos conectamos que vamos a tener otra materia, otra clase? Sí, nos conectaríamos a las 8 de la mañana para que puedan entrar a la otra clase a las 10. ¿Sí? La clase que viene la tienen presencial. ¿O no saben todavía? No sabemos. Ok. En la semana entonces mejor verificamos cómo la tienen. Si la tienen presencial, nos vemos a las 8, pero le pedimos al profesor Palacio que nos conecte en el salón de clase, aunque nada más esté una sola conexión, en vez de que se conecten con sus teléfonos, que se conecten con la computadora del salón que van a estar. Vemos la clase, yo cierro a las 10 y ustedes siguen con el profesor o profesora que les toque. ¿Está bien? Si la clase es virtual, entonces sí nos conectamos a las 8, pero cada quien se conecta en su lugar de donde está en este momento, pues, su casa o donde esté. ¿Estamos claros? Entonces lo vemos por el chat. El que se entere primero le dice al otro si es la clase que sigue presencial. Se reúnen, por favor, en el salón de clase. 8:30 puede ser, no hay ningún problema para que puedan llegar todos. Y hacemos una sola conexión con la conexión de la universidad, que debería ser más estable. Y así no tengo excusas de que no tengo señal, de que se me fue la data y todo lo demás. Si es también virtual, pues esa clase empezará después de las 10. Nos vemos entonces nosotros a las 8 para terminar nuestra materia. Bien, ¿queda claro eso? Profe, Sí, profe. grupo. Perfecto. Itzaida. De los valores corresponde a cada uno, usted lo va a mandar al grupo. Sí, ya los voy a terminar de confeccionar porque quería verificar el número exacto de ustedes. Ya tengo el documento y ya apenas lo coloco, se los voy mandando al grupo. Ahorita me dan 10 minutos para hacer eso y para mandarles la clase grabada. Subirles la clase grabada en el campus, ¿ok? Bien, cierro la grabación, no sin antes, pues agradecer.